En nombre de Dios, la patria y las mujeres de Chile, damos inicio a la sesión. Ya, la cuenta. Presidente, se recibió una solicitud de audiencia del señor Mario Benítez, teniente coronel de Gendarmería y presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, para exponer sobre, y lo digo como lo escribe, para denunciar el trato misógino y discriminatorio hacia nuestras oficiales del Centro Penitenciario Femenino de Santiago por parte de oficiales superiores de Gendarmería y funcionarios subalternos. Nada más, presidente. Gracias. ¿Alguna opinión sobre la cuenta? Bueno, obviamente recibir la solicitud, sin perjuicio que estamos, y más allá de este proyecto, porque vamos a continuar así, conociendo, debatiendo y votando las distintas mociones y mensajes. A mí siempre me ha parecido importante que estas solicitudes sean recogidas, se les escuche y eventualmente con quien corresponda hacer de puente. Así que, obviamente, a propósito de la cuenta, presidente, yo estoy de acuerdo que podamos escucharlos. Gracias. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo quería también estar de acuerdo con la solicitud que se hace, pero también recordar que hay una solicitud antes del receso parlamentario de parte del Comité contra la Tortura, a propósito del caso de la interna que tuvo que dar a luz, digamos, de pie, afirmada en una reja, y que por favor también pudiéramos considerar la agenda de esa iniciativa, o sea, de esa solicitud también de audiencia. ¿Les parece si dejamos entonces una reunión de la comisión para invitar a Gendarmería y tanto a las personas que envió esta carta, como también a la organización que manifestaba la senadora Pascual, y también para plantear un tema que recién lo estábamos conversando con la ministra, que tiene que ver con los productos de tipo menstrual, que salió una nota en la prensa y que es algo que, si bien es cierto, yo sé que hay otro proyecto que es más integral, pero tomar este tema que tiene que ver específicamente con Gendarmería y poder proveer de estos productos que son absolutamente, tienen que ver con la dignidad de las personas. Entonces, creo que podríamos tomar los tres temas y de esa manera invitar al director general de Gendarmería, la institución que la asociación que manifestó la senadora Pascual y la persona que envió la carta para ver todos esos temas. No sé si hay algún tema, otro tema que agregar en cuanto a Gendarmería para hacer solamente una reunión. No, presidente, y sería, ojalá, cierto, despachar esta ley, o sea, de la comisión, este proyecto, perdón, a lo mejor esa sesión dejarla para las audiencias antes de empezar a ver el otro proyecto. Podría ser, pero ahí va a depender un poco, tendríamos que citarlo a la vuelta de la regional. Sí. En la primera reunión, ¿sí? ¿Acordado? Sí. Ya. Martes 4. ¿Alguna otra palabra sobre la tabla? ¿Varios? Yo tengo un varios. Varios que tiene que ver con, y aprovechando que está la ministra, con los nombres de las calles en nuestro país. Resulta que por cada nombre de mujer hay 5 nombres de hombre. Entonces, es algo que hay que trabajar. Esto es un resorte de los municipios. Entonces, si pudiésemos trabajar en coordinación con las asociaciones de municipalidades para sensibilizar en el fondo a los alcaldes y consejos municipales en darle prioridad a mujeres destacadas de cada comuna en las calles que se van colocando, porque
es parte del paisaje que también tenemos que cambiar. En la medida que yo veo más nombres de hombres versus, digamos, la poca cantidad de nombres de mujeres que hay en nuestras calles. Senadora Allende. Claro, yo le diría que fuera un acuerdo a esta comisión, no solo dirigirse a la ministra, sino que fue un acuerdo a esta comisión de que nosotros podemos decirle a las dos asociaciones municipios de que nos parece relevante que se consideren nombres de mujeres, porque esa es la verdad, cuesta bastante. Como también me parece importante la Casa de Moneda, que por primera vez ha puesto la posibilidad de escoger la ciudadanía, pero al menos ha puesto 7 figuras destacadas en distintos ámbitos de mujeres muy relevantes, y entonces también creo que se puede felicitar por iniciativa como esa. O sea, yo creo que nosotros tenemos que dar un poquito más de ofensiva en cuanto a que efectivamente rara vez se pone el nombre de mujeres. Esto es habitual. Entonces yo creo que es bueno, en este caso, reconocer lo que hizo la Casa de Moneda, pero yo me dirigiría a los municipios como comisión, haciéndole ver que sería interesante que entre sus prerrogativas, eso les gusta mucho, que está la de poner los nombres de las calles en sus respectivas comunas, tuviesen a bien considerar nombres de mujeres relevantes de sus comunas. Bien. Acordado entonces enviar una carta a la Casa de Moneda, sí, a la una a la Asociación de Municipalidades haciendo este punto y la otra de felicitaciones a la Casa de Moneda. Acordado. Comenzamos entonces la discusión. Continuamos la discusión del proyecto. Presidente, no sé aquí si quieren continuar con las indicaciones y después volvemos a los temas pendientes o empezamos con los temas pendientes. Ministro, ¿usted tiene la respuesta a la...? Ya. Entonces, presidente, en la página 3 del comparado, y que empieza en la página 2, ¿cierto?, es la indicación de las senadoras señoras Pascual, Allende y Carvajal para incorporar a continuación de el suicidio femicida en grado de consumado la frase o frustrado, para incluirlo dentro de las medidas que se contienen en este proyecto de ley. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar, disculparme por el retraso. Estuvimos en conversaciones ayer y hoy consultas con también el Ministerio de Justicia. Y Camila, si quisiera entregar el detalle. Senador, por su intermedio, saludar a usted y a los miembros de la comisión. Conversamos con nuestros colegas de justicia, con nuestra penalista en la oficina. El legislador, cuando tipifica el suicidio femicida, sanciona en grado de consumado, porque no podría ser frustrado, dado que ¿quién es el hechor de un suicidio femicida frustrado? ¿La víctima? No podemos formalizar a la víctima porque no le funcionó. Y el suicidio femicidio frustrado, el hechor que ejerce violencia sobre esa mujer, no tiene una conducta imputable porque ese suicidio femicida se frustró, que es distinto a la inducción al suicidio, que ese sí el legislador contempla la figura del grado de consumado, porque ahí hay un hechor que incita a la conducta típica y falla. Por lo tanto, por eso el legislador, hicimos la revisión de la historia de la ley, en la que participamos nosotros solo en la comisión mixta, y que por eso se distingue la figura del suicidio femicida de la incitación al suicidio femicida. En esta hipótesis, entonces, reconstruyendo la discusión que se dio y que por qué el legislador toma la decisión de dar típicamente tratamiento distinto al suicidio femicida de la incitación al suicidio femicida, es que en esta figura el suicidio femicida frustrado no cabe porque no podemos denunciarlo, no tenemos imputado y por lo tanto no cabe en este fraseo. Entendemos la preocupación que está en el fondo, que tiene que ver con el acompañamiento a una víctima que ha sufrido violencia de género, y que eso lo podemos discutir en lo que tiene que ver con la atención a y reparación de víctimas en el marco de violencia integral,
si es que necesitamos fortalecer esa materia. Nosotras creemos que ha quedado bien en las indicaciones, pero estamos abiertos a que lo conversemos con mayor detalle en el marco de eso, porque es atender a la víctima de violencia de género, que, como bien relataba la senadora Pascual en la sesión anterior, tiene una serie de consecuencias producto de la violencia que ha sufrido, y en el marco general lo podemos fortalecer, pero en este contexto no cabe, porque el suicidio femicida frustrado no está contemplado por el legislador. No así la inducción al femicidio, que sí está en grado frustrado. No sé si me expresé eso, presidente. Senadora Pascual. Sí, yo puedo entender lo que se explica, pero creo que no me satisface del todo, porque la indicación se hace precisamente al segundo inciso del literal E, que parte diciendo: las medidas dispuestas en esta ley se establecen en atención al impacto sistémico que tiene la ocurrencia del delito de femicidio y en razón de delito de femicidio o de suicidio femicida en grado consumado. En razón de lo anterior, accederán a ella todas las víctimas antes enumeradas de manera conjunta, cuando así lo proceda, sin perjuicio de las exclusiones de la misma ley. Es absolutamente claro que el inciso está hablando de la protección a la víctima, no de la persecución al hechor. Por lo tanto, entiendo absolutamente la distinción con respecto al tema del delito, pero no es lo que busco, digamos, con la indicación. Si es importante, digamos, para seguir avanzando, yo no tengo problema en que se vote y no ganar la indicación, pero creo que lo que de una u otra manera la indicación está colocando como punto político y no solo como modificación legislativa, es que hay víctimas de femicidio y víctimas de suicidio femicida o de inducción al suicidio que sobreviven, y por lo tanto, en rigor, la reparación o más que la reparación, porque para que se distinga de la pensión, digamos, ¿no? La protección y las medidas desde esa perspectiva también pueden ser para esas víctimas. Eso es lo que yo quería establecer, pero insisto, digamos, no quiero entorpecer más el tramitaje, digamos, de la legislación, solo pedir efectivamente que si no puede ir acá, entonces se pueda seguir evaluando cómo incorporar de mejor manera, porque, insisto, creo que en el ámbito del fuero laboral es tremendamente relevante para una víctima sobreviviente poder tener ese acompañamiento y tener la comprensión, digamos, de no perder la pega, además de lo que ya le pasó, digamos, ¿no? De eso. Gracias, senadora Pascual. Senadora Núñez. Gracias, presidente. A ver, yo entiendo y comparto la explicación del Ejecutivo a propósito de distinguir entre, estamos hablando de figuras de frustrado, ¿verdad? Tanto el suicidio, femicida como la inducción. Pero acá hay una cuestión más de fondo. No a lo mejor, y recojo aquello en esta ley, ¿cierto? A lo mejor efectivamente en el otro proyecto poder recogerlo de mejor manera o darle una nueva revisión. Porque, claro, si uno actúa con la mirada de la reparación, evidentemente que lo que se repara es el mal causado, y reparar el mal causado, en este caso, viendo un femicidio, es frente a una mujer a quien se le arrebató la vida. Ahora, si eso no terminó ocurriendo, y aquí hablo netamente de la inducción, lo frustrado igual requiere una reparación, a mi juicio. Y por eso digo, entiendo el distingo que se hace y lo comparto, pero en el caso de la inducción, yo sí creo, presidente, que aunque haya terminado en calidad, ¿cierto?, de frustrado, allí deberíamos también reparar, porque hay un daño producido, que es lo que nos mueve, o la idea matriz, ¿cierto?, del proyecto. Así que yo no soy autora de esta indicación, pero creo que podemos seguir avanzando en la votación. Y habiendo hecho este distingo, que ayer a lo mejor no lo habíamos logrado ver, en el caso de la inducción frustrada, allí sí solicitaría entonces, dado que está el Ejecutivo, para que hiciéramos una especie de acuerdo de palabras, sin perjuicio que lo plantearon, reforzar en esa norma, en la ley integral, la reparación que se puede hacer frente a una situación frustrada. Gracias, presidente. Gracias, senadora Núñez. Antes de darle la palabra a la ministra, yo creo que yo entiendo
el fin que tiene la indicación. Pero no hay que perder de vista que este es una reparación ante finalmente la pérdida de la madre, ya sea por femicidio o por inducción al suicidio femicida. Entonces, porque ahí son los niños, niñas o adolescentes los que quedan sin la madre. En el caso del caso frustrado, independiente de que haya un periodo de recuperación, esos niños quedan con su madre. Ministra. Para mayor claridad, Senadora Sí. Allende. un minuto porque tenemos que ir muy puntual. Yo comparto lo que decía la senadora Pascual en el sentido que estamos hablando de medidas dispuestas. Esta ley se establece en atención al impacto sistémico que tiene la ocurrencia del delito de femicidio en cualquiera de los grados de desarrollo del delito y el delito de suicidio femicida. Entonces, está hablando del femicidio y del suicidio femicida, ambos en grado consumado. Creo que es importante de todas maneras, si estamos hablando en un sentido sistémico, no ignorar lo que puede provocar al punto de un intento de suicidio, aunque no se consume. Pero eso está indicando la profundidad, la violencia, lo que ocurre en una mujer. Entonces, tampoco podemos dejarlo, salvo que se incorpore de una manera específica en la inducción al suicidio, en la ley que estamos anterior que vimos, o buscar, que era la ley Antonia, o buscar algo, porque me produce una cierta frustración. No es lo mismo un consumado que frustrado, pero cuando se llega a un suicidio frustrado, está relevando la profundidad de la herida que deja en una mujer. Entonces, tampoco lo podemos ignorar. Entonces, quiero saber cómo lo podemos solucionar, si no se incorpora acá, que lo entiendo, para efectos de reparación, pero no ignorar lo que puede ser un suicidio frustrado a una mujer, porque es muy indicador de lo... Tenemos que salir a la sala. ¿Sí? Sí. Ministra. Muchas gracias, presidente. Acogiendo lo que señalan las senadoras, quisiera proponer que, para que quedara de forma menos taxativa y cerrada una posible solución en la ley integral, pudiéramos de acuerdo eliminar en grado de consumado de la redacción acá, para que, y de acuerdo y compromiso con la comisión, para que podamos en el reglamento y también a través de una indicación en la ley integral especificar también qué es lo que ocurre en el caso de que en el Código Sanitario se especifica así los intentos de suicidio, porque ahí también cuando hay intentos de suicidio hay mecanismos que se activan, entre los cuales no está contemplado el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y por lo tanto, Ok. en el mismo ánimo de coordinación del intersector que tiene nuestro proyecto de ley integral, yo propongo que eliminemos el grado de consumado, Sí, eso está bien. dado que además es redundante porque no contempla la hipótesis de frustrado, la exacto. ley, y que nos permite una mayor apertura para el reglamento y para la ley integral. No sé qué les parece. ¿Sí? Presidente, si me permite, muy de acuerdo. Yo también. Eso significa que borramos en grado... Retiro mi indicación. Sí, retiramos la indicación. Estaría retirada la indicación y se tendría que adecuar el texto a eliminar, quedaría, y el delito de suicidio femicida. Punto. Hasta ahí, punto. En razón de lo anterior y continuaría. Exacto. Llega ahí nomás. ¿Estamos? ¿Estamos autorizados nosotros a funcionar en paralelo a la sala, por si acaso? ¿Cómo? Entonces estamos. Ya. ¿Podemos seguir? Pero No, porque no, si todavía no. Yo creo que van a suspender el legislativo porque no. ¿Sí? Retornaron, pero que avisen cuando abran la votación. yo bajaría, me haría presente y después subiría. No, pues estamos presentes. Sí, se suspendió, no se cerró. O sea, nosotros ya marcamos. Sí.
Lo otro que estaba pendiente era el inciso primero del artículo 5, que era la indicación de la senadora Núñez. Página 4 del comparado, sí. También quedó pendiente la indicación de la senadora Núñez, que ella extiende este derecho a pensión a los hijos o hijas que continúen estudiando, quienes podrán solicitar prórroga de la pensión hasta la edad de 21 o 28 años respectivamente. Presidente, gracias señora secretaria. Y solo para agregar, la senadora Pascual había hecho, a propósito de los argumentos, los fundamentos, una propuesta de llegar a 25, si obviamente esto era patrocinado por el Ejecutivo, porque en la indicación nuestra establece 2 edades, 21 y 28, a propósito de alimentos, o sea, de la ley de pensión alimenticia. Entonces, pero a completar, digamos, el relato. ¿Ministra? ¿Qué le dijo DIPRE? La verdad es que no hay fondos disponibles para poder patrocinar la indicación. Esto por 2 motivos. Primero, porque ya ampliamos la cobertura de lo propuesto originalmente en la ley al incorporar aproximadamente 700 niños y niñas al hacerla... ¿ah? 700 millones, perdón, no 700 niños. 700 millones en el informe financiero, ya me... a través de el transitorio que incorpora a los niños y niñas víctimas del femicidio de sus madres desde que rige el tipo penal. Y por otro lado, porque no, que era un problema que yo anticipaba, no ven cómo poder analizar, serían puras estimaciones que pueden ser muy inexactas respecto a la irrogación de gastos. Y por lo tanto, que era una de las cosas que anticipamos, por eso insistimos en que creemos como Ejecutivo que la mejor forma es intervenir el instrumento común de calificación socioeconómica, que es el régimen de protección social, porque es el que es conducente a todos los beneficios, más que ir detallando por beneficio. ¿Mm? Sí, porque que es como digamos todos los, como está fraseado en el artículo 4, que es lo que podríamos ver a continuación, pero que tiene que ver con el instrumento que es el que habilita el poder acceder a distintos beneficios del Estado, porque también, esa es otra prevención, en momentos en que, por ejemplo, acabamos de aprobar en la Cámara hace 2 días el bolsillo familiar electrónico y otras medidas que, digamos, tienden a apoyar a la familia, siempre podemos tener nuevos instrumentos que puedan quedar eventualmente fuera de la norma, y por lo tanto también por eso es una de las opciones que tomamos como Ejecutivo, la idea de atribuirlo al instrumento y dar preferencia en forma general en el instrumento de protección social. Es decir, no la va a patrocinar el Ejecutivo. Senadora Núñez. Ah, sí, lo sé, yo también las quiero. Oye, no, pero, a ver, es que ayer lo que hablábamos lo siguiente, porque al final del día en la indicación hay una idea de fondo, ¿cierto?, que es el tema de la educación, porque si vamos a reparar, y por eso yo me allané inmediatamente a lo que decía la senadora Pascual, a propósito de la edad, pero una cuestión más de fondo, ¿cierto?, que no estamos hablando del cálculo de alimentos, ni mucho menos. Creo que si uno pretende reparar, acompañar y pensar en el futuro de un niño y una niña, evidentemente que la educación, para mí al menos, es vital. O sea, yo sé que dentro de toda la protección estatal está el tema de vivienda, está el tema de salud, pero a esa edad, sobre todo, ahí se produce un quiebre en la vida. O sea, o le echas para adelante, ¿cierto?, a través de la educación, o muchas veces no, y muchas veces eso obviamente es por falta de recursos, y por eso la gratuidad podría ser una alternativa. Pero, ministra, yo creo, por su intermedio, presidente, que si nosotros lo establecemos con preferencia, que es al menos como diría, ¿cierto?, está establecido, y dentro de todo el programa social, y no hacemos ese distingo, no va a ocurrir. O sea, lo bueno de esta pensión mensual, y volvamos a la idea matriz del proyecto, es que uno no tiene que postular, no tiene que cumplir requisitos, no tiene que eventualmente tener un determinado puntaje en el registro social de hogares, o sea, ¿cierto? Porque ese no es el motivo. Entonces,
y es muy dolorosa la causal, pero me refiero a que ahí hay algo seguro, esta pensión mensual que estamos discutiendo. Entonces, en el caso de la educación, yo no tengo ningún problema. O sea, la indicación es como para plantear la idea y la fórmula, pero ningún problema, presidente, de que sea a través de la gratuidad y del instrumento que ya tenemos en el país. Pero si solamente establecemos esa preferencia, yo creo que va a ser muy difícil que efectivamente se les asegure, ¿cierto? Porque se les va a preferir, pero no se les va a asegurar. Entonces, a lo mejor... y así yo también, bueno, para no votarla, pero bueno, la puedo retirar, pero creo que es muy importante, ministra, poder, insisto, establecer un distingo mayor que la preferencia. Ahora, yo no sé, ya estoy pensando internamente desde el lado del Ejecutivo, del que esté de turno, cómo opera, porque obviamente sabemos que en el caso de los jóvenes, de los estudiantes, tienen que tener un porcentaje dentro del registro social de hogar y pertenecer, ¿cierto?, a una familia en general que no tenga más de 40%. Entonces, si lo sometemos o la sometemos a la víctima de femicidio a esa misma revisión y puede que no le toque, porque incluso puede que no tenga esa calificación dentro de, ¿cierto?, ese porcentaje dentro de la ficha. Entonces, por mucho que sea con preferencia, si esa preferencia, insisto, se traduce en que desde allí van a haber recursos para, y por lo tanto va a preferir, y eventualmente, voy a decirlo así, el último de la lista va a quedar afuera porque prefirió a alguien víctima de femicidio, entonces yo creo que se cumple el fondo de la indicación. Gracias, presidente. O sea, claro, no tengo nada que retirar. Está bien, gracias, Pilar, pero si no, sí, la patrocina. Ministra. Compartiendo el fondo de lo que señala la senadora, dado que la norma es amplia e indica preferencia, todavía está por regularse en el reglamento cómo opera dicha preferencia, porque es algo que se debe trabajar en las variables que son pertinentes con la Subsecretaría de Evaluación Social. O sea, que al final esto es todo también una cosa de Excel. La preferencia, sí, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que estudiar con, digamos, los mecanismos de acceso a la educación superior y en especial con cómo esto interactuaría con el formulario único de acceso, con el FOAS, que es el que es conducente al beneficio de gratuidad, sí, para poder detallarlo en la preferencia. Ahora quisiera también hacer la observación de que, no, por suerte no ha ocurrido, pero en la Cámara se hizo anuncio de reserva de constitucionalidad de este proyecto porque precisamente se creaba una... yo no comparto la palabra, estoy citando, no puedo hacer comillas en la voz, pero que se estaba creando una casta privilegiada con sí, acceso preferente a otros. Y sí, eso fue una de las observaciones que también nos hicieron, de que, digamos, que si podíamos asegurar que esto no iba a replicarse, porque fue una de las cuestiones que se argumentaron en la sala, para otro tipo de delitos, digamos, sin atender el impacto sistémico que es el que detallamos acá. Y por lo tanto yo lo que creo es que teniendo que estudiarlo a propósito cómo interactuaría con el FOAS, porque se me sale la pega anterior, pero yo trabajaba en la Universidad de Chile y veía los procesos de postulación. Es un proceso muy complejo que actualmente además abarca, según las normas digamos, de la gratuidad, más de un 90%. Digamos, según las calificaciones socioeconómicas, hay que estudiar cómo interactuaría para que efectivamente no fuera algo que, por ejemplo, entorpeciera el sistema. Y como, digamos, la norma del artículo 4 es amplia, tenemos todavía por definir en el reglamento cómo opera la preferencia. Así que tenemos tiempo para estudiar cómo interactúa eso con el mecanismo de acceso a la educación superior. Solo para cerrar, presidente, cuando en las discusiones de estos proyectos salen frases como la del privilegio, es porque directamente no hay comprensión de la perspectiva de género, ¿cierto? Y lo que buscamos en el fondo del proyecto. Entonces, yo salí el día siguiente, ministra, rápidamente a señalar, voy a decir, en esto voy a ser más educada porque estamos, que no estaba de acuerdo, pero bueno, lo dije de otra manera ya. Pero que me parece importante decirlo en esta instancia. E insisto, ¿cierto?, que si en el reglamento, porque no vamos a pretender con esto hacer más engorroso la tramitación de la gratuidad, pero en la gratuidad hay un montón de variables, entonces habría que incorporar esta variable, y lo voy a decir súper simple, pero si se están entregando, bueno, mil cupos, ¿cierto?, y hay 3 víctimas de femicidio, bueno,
se entregarán 997. Entonces, prefiriendo, me refiero, en esta lista, en esta gratuidad. Entonces, yo tampoco no tengo idea directamente cómo se podría hacer, pero si hay un compromiso acá en la comisión, presidente, de que en el reglamento la preferencia va a tener esta mirada de poder meterse directamente en el instrumento que tenemos en el país con la gratuidad. Yo estoy de acuerdo, sin perjuicio que Pilar nos recordaba recién de que no hay nada que retirar porque era inadmisible, pero entiendo que se recoge la idea de fondo, presidente. Así que habiendo estado retirada. Así que yo estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Senadora Núñez. Senadora Pascual. Sí, yo, presidente, lo primero que me permito para el estudio, digamos, del Ejecutivo, a lo mejor a propósito de las dificultades que plantea la ministra, que son absolutamente ciertas y reales en términos de la operatoria, sugerir estudiar más bien la complementación de cómo hoy día opera gratuidad con otros mecanismos de becas asegurados para la educación superior. Planteo esto y vuelvo a reiterar el ejemplo de quienes todavía quedan, digamos, porque han sido herederos de sus padres o de sus abuelos, abuelas, que fueron las víctimas, digamos, de la represión en la dictadura cívico-militar y por lo tanto que tienen una beca Valech. ¿Cómo opera para ellos? Porque ahí evitaríamos lo que está planteando con el ejemplo la senadora Núñez, de que, por ejemplo, si hubieran 1.000 de cupos, se den 997 y en rigor se tendrían que dar 1.003. No sé si me explico, para no quedar, para no perjudicar a nadie. ¿Sí? Exactamente, eso es lo que quiero plantear, ¿no? Me parece que eso, si eso sería lo ideal como para la convivencia. Y finalmente, solo plantear que me parece y respaldar, digamos, lo que está haciendo esta ley, este proyecto de ley, el patrocinio que está teniendo por parte del Ejecutivo, porque a mí me parece que lamentablemente a uno le gustaría, indudablemente a todos nos gustaría, quiero decir, perdón, no lamentablemente, que en nuestro país y en el mundo no ocurriera ninguna situación que permitiera a nadie perder la vida en primer lugar y en segundo lugar dejar hijos o hijas sin esa madre, digamos, ¿no? O sin un padre en el caso de otro tipo de delitos. Pero a mí me parece que cuando uno genera legislaciones que entienden el efecto, por un lado, por ejemplo, como es en materia de violación a los derechos humanos, que es un agente del Estado quien comete el delito, o en este caso es una acción en la cual queremos que la transformación cultural de nuestra sociedad lo cambie, porque efectivamente es una concepción machista, patriarcal, etcétera, que plantea no solo la naturalización de la violencia, sino que incluso el que eres dueño de la vida de la otra, digamos, ¿no? Para que eso se concluya, no es ningún privilegio, como no es ninguna casta, es todo lo contrario, es una situación a la cual lamentablemente el Estado y la sociedad llegó tarde y por eso es que tiene que reparar. Lo planteo muy en buena lid, pero creo que esto de verdad es una muy mala declaración, es una afrenta para las víctimas y para sus descendientes, tal cual como ha sido una afrenta durante más de 30 años el que se haya tratado de privilegiado a quienes son beneficiarios de pensiones por exonerados, por presos políticos o Valech o Rettig. Creo que no debiera ocurrir en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Entonces, presidente, esa indicación fue declarada inadmisible. ¿Sí? Y en la página 5 también hay otra indicación de la senadora Núñez que iba en vinculación, también es inadmisible. Sí. Con preferencia pudiera hacer esa bajada de la preferencia, porque claro, ya no hay recursos para agregarlos dentro de la ley, pero que a través de la herramienta de la gratuidad sí pudiéramos considerar los que pueden llegar a generar. Y lo otro que la página 5. Sí, senadora, en la página 5 es su otra indicación que está vinculada, porque está dentro del... Claro, ahí. Sí. ¿Se la retire? Sí, ahora... ¿Sí o no? O sea, sí, las retiro, pero también no sé si opera el que son declaradas inadmisibles o que las retire. Pero también podemos dejar constancia que las retira, sí. Senadora, la retira. ¿Las dos? Sí, las dos.
Seguidamente. ¿Seguimos? Sí, presidente. Después hay que dirigirse a la página 7 del comparado. Artículo 7, reglamento que regula pensión del artículo 5º. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito por el ministro o la ministra de la Mujer y la Equidad de Género y por el ministro o la ministra de Hacienda, regulará la tramitación, solicitud, forma de operación y pago de la pensión a la que se refiere esta ley, establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de la pensión, la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de extinción y suspensión y las demás normas necesarias para su aplicación y funcionamiento. Respecto de la expresión y suspensión, la senadora Allende propone suprimirla. Senadora Allende. Bueno, no sé si el gobierno lo estima conveniente, digamos, pero a mí me parecía extraño, entiendo las causales de extinción, no sé específicamente qué estamos haciendo con suspensión. Tiene razón, senadora. Era un error de... Está de más. Ya. O sea que está de más. Entonces, Por supuesto. Claro. Entonces la colocamos en votación. Como ejecutivo estamos de acuerdo con la indicación. Aprobada unánime. aprobada por unanimidad entonces. Luego, presidente, en la página 8 está la indicación suya para reemplazar el artículo 8, página 9. Artículo 8 regula el derecho a la protección en el trabajo. Hay otras indicaciones también, presidente, pero la suya reemplaza el artículo. Es la primera que tiene que verse porque propone reemplazar el artículo por completo. Entonces, la indicación suya dice, derecho a la protección laboral. Los empleadores de las víctimas de femicidio frustrado o tentado, señaladas en la letra A del artículo 2, deberán, letra A, tomar las medidas de resguardo suficientes para que las labores o funciones que la trabajadora desempeña se realicen en un marco de respeto y consideración de su situación de víctima. Para ello, deberán efectuar las consultas necesarias al administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a que se encuentre afiliada a la empresa, a fin de que, en el marco de las labores de prevención, puedan señalar las mejores condiciones en que la trabajadora puede desempeñarse. Las medidas que sugiera el administrador serán obligatorias de implementar para el empleador. B. Otorgar todas las facilidades necesarias a fin de que la víctima concurra a controles o tratamientos para su salud física o mental. C. Otorgar todas las facilidades necesarias para que la víctima comparezca a las diligencias judiciales de cualquier naturaleza en las que sea requerida su presencia. En estos dos últimos casos, el empleador deberá proveer los gastos de traslado de la víctima. Si la trabajadora que ha sido víctima de femicidio, frustrado o tentado, estima que su despido obedece directa o indirectamente a tal situación, podrá impugnar dicho despido y accionar en conformidad al procedimiento señalado en el párrafo 6º del libro 5º del Código del Trabajo sobre tutela laboral. Con todo, si el tribunal acoge la acción de la trabajadora, la indemnización adicional señalada en el inciso 3º del artículo 489 deberá ser aplicada por el monto máximo que ahí se señala. Sí. A ver, esta indicación tiene el sentido de que cuando de no entregarle una carga adicional a la mujer. Cuando se le habla a un empleador de que va a tener fuero laboral, como que genera un rechazo automático. Y lo otro es que a mí me ha tocado en alguna experiencia de personas que están por otros motivos con licencia médica, y estas licencias muchas veces han sido rechazadas, y finalmente uno llega por muchas averiguaciones y se encuentra con que el mejor remedio para esa persona es efectivamente volver a trabajar, porque finalmente le hace un daño mayor seguir con licencia. Entonces, yo creo que es
el ente que tiene que ver con la seguridad del trabajo, el que tiene que dar una opinión más profesional y más, digamos, independiente, de manera de que esto sea más visto desde el punto de vista de la salud mental de la persona víctima del femicidio, que como un derecho a secas en cuanto a tener fuero laboral. Creo que hay que ejercer más un acompañamiento con ciertos derechos que solamente establecer algo a secas que finalmente puede ser más perjudicial que a favor de la víctima. Ministra. Sí, por su intermedio, es de opinión del Ejecutivo que esta indicación va en un sentido distinto a lo que hemos propuesto en la norma desde que la indicamos y también, y esto lo he conversado con las organizaciones con las que lo promueven. El sentido de esta norma, y esto me remito hace unos meses tuve una conversación con el general director de Carabineros, porque uno de sus funcionarios es padre de una víctima de femicidio. Eso le ha significado que, independiente de la dimensión de la salud mental, sino netamente de lo que tiene que ver con la inasistencia al trabajo, muchos problemas con su superior, necesariamente. Y eso es algo que se repite entre los familiares, que suelen ser los querellantes, y en el caso del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, los que nos tienen que entregar el patrocinio y que no quieren dejar de asistir a las audiencias, en el caso de que son causas en su mayoría largas en las que se apela, y a veces se llega hasta la Suprema, por lo tanto se viaja a Santiago. Todo eso va causando ausentismo laboral, mala evaluación por parte de los empleadores y por lo tanto una afectación también de su derecho al trabajo en tanto que víctima de un delito grave. Esta es una dimensión que nos han recalcado en especial desde Ni Una Menos y de la agrupación de familiares de víctimas de femicidio, que para ellos es una dimensión esencial del proyecto desde que ellas trabajaron en su formulación. Creemos además que la indicación, y esto es en parte el espíritu que ha tenido el gobierno de diálogo tripartito y en especial de involucrar a las organizaciones de empresarios y empleadores en la creación de obligaciones tales como ha ocurrido, por ejemplo, con el sueldo mínimo o, por ejemplo, con las 40 horas. Acá también se generan en esta indicación una serie de obligaciones para los empleadores con quienes no hemos dialogado al respecto como ministerio y en consecuencia puede tener impactos que no podemos prever. Por lo tanto, y además, todas eventuales nuevas obligaciones al empleador requieren también disposiciones de fiscalización, si no son norma muerta, y por lo tanto también requieren disposiciones que aumenten los recursos de fiscalización para esa obligación en específico, lo cual irroga gasto y que, digamos, no tenemos en este minuto para la dirección del trabajo, sobre todo considerando todas las nuevas disposiciones que ayer se aprobaron en este mismo Senado, lo cual nos tiene muy contentas, por cierto. Pero eso es como nuestra posición como Ejecutivo al respecto, tanto en el fondo de lo que han trabajado las organizaciones. Yo doy fe también, desde mi experiencia anterior a, evidentemente, este cargo, que la vida se estresa entera cuando ocurren estos crímenes y la dimensión del ausentismo laboral no está exenta de esa afectación, y no todos los empleadores, muchos sí, pero no todos los empleadores tienen esa comprensión respecto de los juicios, la asistencia, muchas veces incluso los peritajes, sin tomar toda la parte de las licencias, digamos que son tan estrictamente reguladas a través de los sucesos. Y por lo tanto para nosotras esto es una parte muy, muy importante del proyecto. Sí, le voy a dar la palabra. Hacer una sola salvedad. El artículo 8 propuesto por el Ejecutivo habla de un fuero laboral de 1 año. La propuesta entrega derechos que son en el tiempo, por esto que precisamente un juicio
cuando comienza, o sea, ya ha pasado el año prácticamente cuando recién se inicia el juicio. Entonces, creo que es mucho más contundente esta serie de propuestas que hay en la indicación que presenté. Senadora Pascual, después la senadora Allende. Sí, gracias, presidente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la primera explicación que hace la ministra, por su intermedio, presidente, en relación al objetivo, digamos, ¿no?, de este artículo y de esta medida en particular. A mí me parece y ideal sería, indudablemente, que en una sociedad que entiende este tipo de materias, que todo el mundo pudiera, me refiero en el ambiente laboral, compañeros, compañeras de trabajo, los propios empleadores o empleadoras, las jefaturas, etcétera, comprender y generar las mejores condiciones para trabajar. Pero esto es muy difícil de garantizar en una sociedad que no tiene tampoco las herramientas para generar de aquí al corto plazo todas las herramientas de contención de este tipo de problemáticas en un ambiente laboral. Entonces, es un avance el convenio 190, ratificado recientemente en materia de sensibilización, pero lo que se plantea de las mejores condiciones, etcétera, pudiera incluso ir generando, digamos, casi la especialidad de los compañeros y las compañeras de trabajo, digamos, ¿no?, en materia de contención, y a veces uno solidariza, entiende, pero no necesariamente tiene las competencias profesionales para. Aquí todos, la ministra lo sabe por su experiencia, digamos, previo a ser ministra, pero también por lo que conoce hoy día del ministerio, las funcionarias del Ministerio de la Mujer que están acá y de la trayectoria anterior en el Servicio Nacional de la Mujer, que la temática de la contención de las situaciones de la violencia contra las mujeres uno no la puede dejar, como por así decirlo, desde el punto de vista del sentido común, a lo asertivo o no asertivo que puede hacer tu par, digamos, ¿no? Eso es muy complejo. Y lo segundo que quiero plantear es que me parece que efectivamente el artículo 8 original que nos plantea el Ejecutivo garantiza algo que es muy importante y que tiene que ver con un fuero laboral por un año con las mismas características, diría yo, en términos de que esto no es garantía para ausentarse de la pega por ausentarse, etcétera, sino que es lo mismo que ocurre en el fuero laboral que tenemos por maternidad, digamos. Entonces, una ausencia será con licencia, con permiso acordado con el empleador, empleadora, pero no es un año sabático, para decirlo muy, muy coloquialmente. Entonces, desde esa perspectiva, siento que entiendo, digamos, que se quiera tratar de proteger, digamos, las condiciones laborales de la víctima sobreviviente en este caso. Sin embargo, creo que finalmente la redacción lo que hace es eliminar uno de los elementos fundamentales que tiene el artículo 8, que es el fuero, y en segundo lugar coloca una carga en una transformación cultural que al mundo laboral ni siquiera a la sociedad ha llegado, digamos. Por lo tanto, me parece que es muy complejo de poder resguardar eso. Solamente a modo de aclaración, en la última parte de la indicación precisamente hace alusión a que se puede impugnar un despido, en el fondo, que es contrario digamos, que pueda ser finiquitada indiscriminadamente, sino que se hace alusión precisamente a que puede haber una tutela laboral. La senadora Allende. Yo creo que es bien importante mantener el fuero en esta situación. Ya de por sí es tremendamente traumático lo que le puede ocurrir a una mujer, al punto que la lleva incluso a un intento de suicidio que puede ser que, digamos, sobreviva, pero creo que es muy relevante en el mundo laboral y en el mundo que se desempeña, y dado las circunstancias, digamos, que pueden llegar a esta situación, que mantenga efectivamente ese fuero laboral. Le da un nivel de seguridad que es algo tremendamente importante y necesario, dado el estrés que puede significar haber vivido todo aquello. Entonces yo creo que no debemos apartarnos un milímetro, si lo puedo expresar de esa manera, del sentido que está propuesto originalmente, digamos, en el texto, o como nos está planteando la ministra, porque yo creo que es muy, muy, muy relevante que se mantenga. Y otra cosa es que además se supone que el artículo 2, digamos,
el inciso 2, perdón, lo recoge, es que es obvio además que tiene que comparecer, si es que tiene que comparecer, que va a tener todas las condiciones para hacerlo, digamos, porque bueno, hay entre medio una diligencia de investigación o un procedimiento judicial y nadie podría oponerse o nadie podría imaginarse que eso va a significar, digamos, un motivo de despido. Entonces, a mí me parece sumamente relevante que se mantenga como tal el que se goce de un fuero. Y yo creo que la esencia está dada por eso. El nivel de seguridad que le queremos entregar a esa mujer que la ha llevado a las condiciones que la ha llevado, que yo las consideraría bastante extremas. Y creo que entonces es muy relevante que además tenga adicionalmente por lo menos esta seguridad de que no va a haber un despido, que va a gozar del fuero y que no hay ninguna forma en que ella tenga que estar ella procurando, haciendo como las pruebas o buscando razones o teniendo que resguardarse incluso en tutela laboral. No, me parece que lo que debe mantenerse es el fuero por un año, tal como está. Ahora, si es más habrá que verlo, pero por lo menos el año es lo que creo que se debe considerar como está. Voy a insistir en que la propuesta que hago es mucho más global que solamente entregar fuero. El fuero es una medida administrativa, pero eso no quiere decir que se le vayan a dar las condiciones, que se le vayan a dar las facilidades, que además haya un órgano que, digamos, externo, como es el administrador del seguro de accidente de trabajo, el que emita una opinión. Es más integral la indicación que solamente garantizar un fuero, porque finalmente eso no nos está ayudando a la víctima. Pero la ponemos en votación. El presidente entonces pone en votación la indicación de su autoría que propone reemplazar el artículo 8. Senadora Pascual. En contra. En contra. Senadora Allende. En contra. Senadora Núñez. En contra. En contra. Presidente. ¿A favor? A favor. Rechazada. 3 votos en contra, 1 a favor. Sí. Todavía está. Presidente, luego, bueno, en la página 10 está la indicación de las senadoras Pascual, Allende y Carvajal que proponían incorporar a continuación, eso ya quedó, sí, retirada. Enseguida, la indicación de las senadoras Pascual, Allende y Carvajal para reemplazar la frase hasta un año después de la perpetración del hecho, hay que devolverse a la página 9, que el fuero laboral, por desde la perpetración del hecho hasta un año después. O sea, tendrán derecho a la protección del trabajo y gozarán de fuero laboral desde la perpetración del hecho hasta un año después. Es una propuesta de redacción para mejor comprensión y más en la misma tónica del código. ¿Unánime? Sí, unánime, ya. Aprobada. Luego viene la indicación de la senadora Núñez, que propone agregar un inciso segundo, o sea, a continuación del inciso que termina en artículo 154 del Código del Trabajo. La víctima podrá solicitar la adecuación temporal de sus prestaciones laborales durante el plazo que dure el fuero, con el fin de permitir su debida reparación y protección. ¿Ministra? Al respecto, como Ejecutivo opinamos que estamos de acuerdo con la iniciativa, con la indicación, pero quisiéramos sugerir que para la historia de la ley y para facilitar su posible interpretación, ya que estábamos hablando de tribunales laborales también, pero para facilitar su posible interpretación, que la senadora pudiera aclarar, para que quede en la historia de la ley, en qué consiste la adecuación temporal, si son cambios de funciones, locación, trabajo a distancia, híbridas, etcétera, para que eso pueda quedar más claro en la historia de la ley. Gracias, presidente. Y efectivamente, ministra, a ver, contar un poquito brevemente. Nosotros tenemos presentado, digo nosotros porque yo creo que lo firmaron los aquí presentes, no me recuerdo bien, pero
un proyecto de ley que lo que buscaba era una protección laboral a víctimas de violencia intrafamiliar. Y esa protección laboral lo que busca a su vez es reordenar jornadas laborales solicitando, por ejemplo, el traslado, si la empresa evidentemente contara con otras sucursales, desde el lugar de trabajo a otro, suspender incluso el contrato de trabajo, pero estableciendo un plazo de 3 meses, obviamente con el derecho a su remuneración. Entre otras, digamos, el tema de las bandas horarias, que a todo esto ayer se aprobó en 40 horas, y algunas que espero se anuncien prontamente, a propósito de la mejor distribución o compatibilizar la vía laboral con la familiar. Muchas gracias. Entonces, en resumen, lo que pretendo a través de esta indicación es que si queda en esta ley, yo al menos no tengo ningún problema en no avanzar en el proyecto de ley, en la moción, porque a mí lo que me interesa es que quede en nuestra legislación y no que vaya la firma, ¿cierto?, en un determinado proyecto. Entonces, en estricto rigor es que la víctima, insisto, pueda solicitar la adecuación temporal de sus prestaciones laborales, pero durante el plazo, obviamente, que dure el fuero, con el fin de permitir su debida reparación y protección. Y durante ese fuero podría o pedir, porque a veces no sabemos si es mejor asistir al trabajo o no asistir. Entonces, si es asistir en condiciones que ella proponga, como el traslado del lugar de trabajo o el derechamente no ir con, obviamente, ejerciendo su derecho a su remuneración. Eso, gracias, presidente. ¿En votación? El presidente pone en votación. Quiero saber si al Ejecutivo explicada la indicación de la senadora Núñez, ¿le parece? Quiero saber. Sí, como señalaba como Ejecutivo estamos de acuerdo con la indicación, solo queríamos que se precisara para la historia de la ley por el caso de, para precisar la interpretación posible. Unanimidad de las presentes. Presidente, en la página 11 viene una indicación de la senadora Allende que propone un artículo final como deber de información. En el mes de marzo de cada año se enviará un informe detallado sobre el estado de avance de la implementación de la presente ley a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y a la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado. Perfecto. ¿En votación? ¿Unánime? ¿Unánime? Aprobada. Y finalmente las disposiciones transitorias. Artículo primero transitorio es el que tiene indicaciones. Presidente de la República y las senadoras Pascual, Allende y Carvajal coinciden en sustituir el plazo de 12 meses por el plazo de 6 meses para la dictación de los reglamentos. ¿Unánime? ¿Aprobado? Por unanimidad. Y en el inciso, la última indicación, y respecto al inciso segundo, la senadora Núñez propone intercalar a continuación de la frase sean menores de 18 años. Esto está vinculado con el tema, así que sí, que eso ya, retirada. ¿Ahora falta votar el resto del articulado? No, se entienden aprobados, presidente. Así es. Y esto pasa a la Comisión de Hacienda, presidente. La Gospeber. Ahí no puedo dar garantía. Ministra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer el compromiso de la comisión con el despacho de este proyecto. Todos sabemos y hemos podido escuchar a las familiares de víctimas de femicidio respecto al respaldo que le entregan y creo que es, digamos, una muestra auspiciosa de lo que espero que sea el trabajo conjunto que hagamos durante el año en esta comisión. Así que muchas gracias. Vamos a seguir. Muchas gracias. Se levanta la sesión.